Okay, hello everybody. Thank you for coming and be welcome to your English class. We are going to begin. At first, we are going to read the versicle. Remember, we have here Galatians 5:22-23. And the value, the fruit of the Spirit for this week is gentleness. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ok, bienvenidos todos, gracias por conectarse. Van a disculpar que me retrasé un momentito con el envío del enlace. Pero tenía problemitas con el WhatsApp aquí en la computer y no se me iban los mensajes, ¿verdad? Pero lo bueno es que ya están ingresando la mayoría. Vamos a terminar, ¿verdad? Esta semana leyendo lo que es el versículo y recordándonos que hemos hablado de gentleness, que decíamos que si bien es cierto se puede traducir como gentileza, en este sentido, ¿verdad? Lo vamos a ver más como meekness, que vendría siendo mansedumbre. Ahora, en términos de llevarse bien con otros, ¿verdad? Así lo vamos a dejar, como en términos de llevarnos bien. Ahora, vamos a ir a lo que sería Bible Hub, a la segunda parte de este versículo, y notaremos, ¿verdad? Que en la mayoría de traducciones tienden a usarse, o la palabra, digamos, que vamos a ver es gentleness. Que bien podríamos decir, bueno, significa gentileza o podríamos decir significa mansedumbre. New International, New Living English Standard, Berean, todas estas se van con el término de gentleness, que es el que hemos estado leyendo. King James, en la versión más antigua, utiliza meekness. Las New King James ya cambió por gentleness. New American en sus tres versiones usa gentleness. Legacy Standard también usa gentleness. Amplified Bible también. Christian Holman van usando el vocablo gentleness. En la American Standard encontramos lo que sería meekness. Y luego algo interesante. En la Aramaic encontramos una que nos dice humility. Humility. En otras palabras, aquí hablan de humildad. Pasamos de mansedumbre, gentileza, ahora se habla de humildad. Entonces es curioso, ¿verdad? De ver todo esto. Y sí, la mansedumbre está relacionada un poco a la humildad en términos de que alguien manso es una persona que ha cedido posiblemente el control de su fuerza, el control de sus emociones, podríamos decir, a otro. Bueno, pero si seguimos viendo en la contemporary, aparece gentle, porque recordemos que esta en inglés contemporáneo usa los adjetivos en sustitución de los nombres de estas virtudes o de estos fruit of the spirit. Dewey usa mildness, que es sinónimo de meekness. English Revised, meekness, with word gentleness. En la Good News Translation encontramos otra vez más humility. Luego encontramos una vez más en la International Standard gentleness. En la Literal encontramos meekness. En estas otras encontramos gentleness. Hasta la Webster encontramos meekness y en la Waymo también meekness. Terminamos con la Word English que tiene gentleness y la última meekness. Bueno, en resumen, esta palabra, ¿verdad? Si bien es cierto, modernamente, cuando hablamos de gentileza, eh, implica comportarnos bien con otros, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que el vocablo bíblico, en ese sentido, más que gentileza, implica mansedumbre, ¿verdad? Aunque no se utiliza la palabra como tal en muchas de ellas o en muchas de las traducciones, sí nos da la idea de que es la capacidad de llevarnos bien con otros. Ok, wow. That's gonna be all. Con eso vamos a terminar esta parte de este día. Y vamos a ir a lo que vendría siendo la continuación de los perfect
tenses. Recordarán que habíamos comenzado a estudiar lo que era el past perfect y decíamos que el past perfect, ¿verdad? En ese sentido, íbamos a utilizar cierta estructura. Pero hoy, ¿verdad? Vamos a hablar del siguiente que nos toca del pasado perfecto. Venimos ahora al pasado perfecto continuo, past perfect continuous. Bueno, es para usarlo siempre past in the past. Siempre vamos a hablar del pasado en el pasado. En este caso, ¿verdad? Vamos a ver la structure. Ok, subject. Siempre vamos a usar had. Es igual que el anterior. Pero ahora vamos a usar el been. Been es el pasado participio de be. Así que ya podríamos hacernos la idea de que en estos donde aparece have en cualquiera de sus formas, digamos para presente, para pasado, para futuro, y siempre que utilicemos como pasado participio el been como auxiliar, pues entonces vamos a apuntarle a lo que vendría siendo un pasado perfecto continuo. En primer lugar, debemos recordar que vamos a usar had, vamos a usar been y luego vamos a utilizar un verbo en ing, ¿verdad? Ahora, hay algunas situaciones que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Y es la negativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Bueno, tenemos aquí unos ejemplos para que vayamos viendo esa estructura. I had been working. Ahí tendríamos entonces el uso con lo que es un verbo principal en ing. Aquí es donde vamos a traducir el been como había estado. ¿Verdad? I had been. Había estado trabajando. Y es muy diferente de decir he estado trabajando, porque cuando decimos he estado trabajando implica que es hasta el presente, pero esto no. Esto nos dice yo había estado, o sea, en el pasado, past in the past, en el pasado del pasado, yo hice una actividad y agregamos el ing. You had been playing tennis. Ok, tendríamos nuevamente ahí la misma estructura. Y para el caso de las negativas, podemos decir had not been o hadn't been. Hadn't been. It hadn't been working well. Diríamos no había estado trabajando bien. We hadn't been expecting her. Hadn't been. Y para las preguntas, pues vamos a pasar el auxiliar have, en este caso had para pasado al principio de la oración. Y la pregunta va con have you been? Had they been? Y luego el verbo en ing. Es muy común que en estas se utilicen expresiones de tiempo como el long para tratar de diferenciar que eso es un periodo de tiempo. Recordemos que a todos los continuous tenses se les asocia un periodo de tiempo en el cual estos se estuvieron desarrollando. No nos referimos al principio o al final, sino al bloque entre ambas situaciones. Y vamos con las contracciones. Ok, para las partes, digamos, affirmatives, podemos contractar el had con los respectivos pronombres. I'd been, you'd been, he'd been, she'd been, it been, we'd been, and they'd been. Es posible contractarlo de esta manera. Y recordando pues siempre la situación de que no vayamos a confundir esa D con la contracción de would. Vea que tendemos a veces a pensar que es la contracción del auxiliar would, pero no. Este es con have. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Dice, he'd been drinking all day. He'd es como he had been. He had been drinking all day. Él había estado bebiendo todo el día. It been pouring with rain. It had been. It had been. Ok. Bad for negative. En el caso de las negativas, se pierde esta contracción, ¿verdad? Y
se utiliza la contracción sobre el not. Hadn't, la ventaja es que es igual que didn't, que lo usamos de la misma manera con todos los pronombres personales en el pasado. We hadn't been living there long. They hadn't been studying very hard. Ok, ahí tendríamos la situación de que ellos no habían estado viviendo ahí por mucho tiempo. Entonces, recordemos que aquí hay que jugar con el pasado del verbo haber, que es had, y el pasado del verbo estar, que en este caso es el been, en su pasado participio. Bien. How do we use the past perfect continuous tense? The past continuous tense is like the past perfect tense, but it expresses longer action in the past before another action in the past. For example, Ram started waiting at 9 a.m. I arrived at 11 a.m. When I arrived, Ram had been waiting for 2 hours. Bueno, establezcamos acá. Hay, digamos, ahí dos personas. Un chico que se llama Ram y estamos como live. Vamos a hacer todos nosotros I ahorita. Esto implica que en el pasado, Ram esperó, estuvo esperando. Comenzó su espera a las 9 o'clock. Habíamos quedado de vernos. Pero a mí me pasó algo y I arrived. Yo llegué hasta las 11 a.m. O sea, 2 horas de retraso. Posiblemente nos estuvimos comunicando con Ram y le dijimos que, hey, I'm late, but wait me, I'm going to arrive there. ¿Ok? Y nos esperó. Entonces, vean aquí el uso de la cláusula when. When. Hay algo que nos está diciendo. Cuando yo llegué, el señor Ram had been waiting. Había estado esperándome. Había estado esperando 2 horas. Entonces, ¿qué implica esto? Que hay un periodo de tiempo. En ese caso, el periodo de tiempo son 2 hours. Ok, que arrancaron desde las 9 y terminaron a las 11. Entonces, esa es una acción in the past. Pero ¿qué involucra eso? Involucra un periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia práctica entre el past perfect continuous y el past perfect? Que por lo general, este nos va a apuntar o lo vamos a utilizar cuando queramos referirnos a ese periodo de tiempo en el cual algo estuvo aconteciendo en el pasado. A diferencia del past perfect, solo nos referimos al momento en el que eso aconteció en el pasado. Y nos ubicamos en aquel diagrama que decíamos, bueno, nos vamos a referir a acciones que ocurrieron más cerca del presente y acciones que ocurrieron más lejos. Entonces, esas acciones intermedias entre el pasado, el presente y el pasado más atrás, ahí es donde usábamos el past perfect para referirnos a esas acciones del pasado que están, si este es el pasado, el de aquí está el presente, aquí está el pasado, pero la acción ocurrió todavía más antes, ahí está el past perfect. Pero el past perfect continuous es para ubicarnos en el bloque que hubo entre esta y esta, todo ese periodo. Bueno, y aquí tenemos entonces más o menos una ilustración, ¿verdad? De que eso en el pasado, miren, si lo asemejáramos al presente y supongamos ahorita fueran las 12 del mediodía, entonces el present son las 12 o'clock, diríamos 12 del mediodía, entonces mire, está muy cerca de las 11 a.m. ¿ya? Entonces, aquí ocurrió una acción, pero nos estamos refiriendo a este periodo de acción de acá. O sea, en el pasado, Ram started waiting in the past at 9 a.m. Aquí comenzó él a esperar y terminó su espera when, ¿cuándo? Cuando sucedió algo a las 11, que es I arrived in past.
Ahí es donde decimos, Ram had been waiting. ¿Qué implica el had been waiting? Este periodo de las 2 hours, de esas 2 horas. But let's see, pero veamos otros ejemplos que posiblemente no nos sean tan específicos en cuanto al periodo de tiempo. Veamos, John was very tired. He had been running. Ok, nos dice una oración en pasado que él estaba muy cansado. Es John. He had been running. Él había estado corriendo. En esa expresión seguimos en pasado progresivo perfecto. Pero, ¿qué sucede acá? No sabemos específicamente el tiempo en el que John estuvo en el pasado corriendo. Entonces, no es una camisa de fuerza para ese verbal tense el saber exactamente el periodo de tiempo, sino que lo podemos dejar sin necesidad de acotarlo. Solamente se asume, ¿verdad? Que eso ocurrió en el pasado. No se iba a cansar por correr unos 10 o 20 minutos. Quizás se cansó porque corrió más tiempo. Posiblemente corrió 1 o 2 horas. Luego dice, I could smell cigarettes. Somebody had been smoking. Ven acá. Yo pude oler, smell. Pude oler a cigarrillo. Alguien dice, had been smoking. Alguien había estado fumando. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, eso implica que si decimos, bueno, el cigarrillo no se echó uno, quizás se echó toda la cajetilla, ¿verdad? De cigarros la persona que fumó y dejó inundado y dejó impregnado el olor en un lugar, ¿verdad? Entonces pasó un tiempo para hacer eso. No, con uno no se siente mucho, pero con varios sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que aunque no estoy dando el periodo de tiempo, la oración presume la idea de que esa actividad no fue de un momento a otro, sino que pasó un time, pasó un period of time. Suddenly, my car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time. Bien, esta sí nos dice más o menos que fue un largo tiempo, posiblemente many days, posiblemente fueron months, posiblemente fueron meses. Alguien dice, ¿verdad? Bueno, al final mi carro se arruinó, ¿verdad? It broke down es una forma de decir que algo se arruinó. I was not surprised. No estaba impresionado por ello, no me sorprendió. It had not been running. No había estado corriendo, trabajando, podría decir alguien. Well, bien. For a long time. It hadn't. Bien. No se especifica. Bueno, yo así lo anduve usando. Ya sabía que no servía y así lo anduve usando. Entonces, implica que pasó un period of time. Y este sí dice a long time. La última es una question. Dice, had the pilot been drinking before the crash? Es una pregunta. ¿Había el piloto, había estado bebiendo el piloto antes del choque? Esta oración como que la sacaron de una movie de Denzel Washington. Si no recuerdo, se llama el vuelo, creo que se llama la movie, The Flight o algo así, creo que se llama, en donde ponen un caso, ¿verdad? De que él es un piloto y pues como piloto, ¿verdad? Se echaba sus copitas, se alcoholizaba, se drogaba, ¿ve? Y así se iba a pilotear, vean. Y al final de cuentas le hacen una investigación, ¿verdad? Y lo llevan a juicio, ¿verdad? Porque a pesar de que él se había drogado y todo eso, terminó rescatando o salvando a las personas del avión, haciendo una maniobra casi imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Es una pregunta. Had the pilot been drinking before the crash? Haber estado tomando, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto sea, pero ustedes saben que una no es ninguna. Entonces, seguramente fueron varias copitas, un period of time. Entonces, en todas estas actividades, eso
they had been running, had been smoking, hadn't been running. En este caso que de funcionar, ¿verdad? El funcionamiento de una máquina. Y esta de had been drinking, en todas implican que esas actividades no era que se realizaban de un momento a otro o que duraron few minutes, sino que duraron un period of time. Bien, you can sometimes think of the past perfect continuous tense like the present perfect continuous tense, that instead of that time being now, that time is before. Al igual que el anterior, podríamos estar en esa línea, bueno, ¿y cuándo es el presente perfecto y cuándo es el pasado perfecto? Y en este caso vamos ahora con los continuos. Bueno, el truco está siempre en ubicarnos en una línea de tiempo para poder decir lo que corresponde en estos casos. Esa línea de tiempo, recuerden que se concentraría entre lo que es el present y el past. Siempre los perfect tense o los tiempos verbales perfectos del presente, pues involucra, ¿verdad? Involucra una actividad, ¿verdad? Que se ha estado haciendo quizás del pasado, pero que en el presente sigue vigente. En el presente sigue vigente. Por eso es que nos dicen que en el presente continuo, vamos a decir que eso es now, eso ocurre ahora. Por ejemplo, have been doing, he estado haciendo. ¿Qué significa eso? Que ahorita todavía eso tiene vigencia. Alguien llega, ¿verdad? Y hey, me pregunta qué he estado haciendo. Bueno, I have been doing, he estado haciendo esto, significa que no he parado, que ahorita is now. Now I continue doing this thing. Te estoy diciendo, ahorita sigo haciéndolo, no lo he terminado. Bien. En cambio, en el past, involucra que eso ya lo terminé. Eso ya está terminado. I had been doing. Había estado haciendo tal cosa. Pongámoslo como un ejemplo. Digamos que alguien está haciendo la homework, está haciendo la tarea. Entonces llega su papá a casa, ¿verdad? Y le pregunta, hey, ¿qué has estado haciendo? Entonces, si todavía la estoy haciendo porque no la he terminado, I have been doing the homework. I have been doing the homework. Estaba haciendo la tarea. ¿Qué significa? Que todavía estoy sentado resolviendo. Pero si le digo, I have been doing the homework, I had been doing the homework, es porque ya estoy haciendo otra cosa. Eso ya pasó a la historia. Ya la había terminado. Podría haber sido hace una hora atrás, 1 hour ago, o maybe podría haber sido incluso unos 10 minutos antes que él llegara. Iniciar la pregunta, hey, ¿qué se estaba haciendo? Well, I had been doing the homework. Había estado haciendo la tarea, but now, pero ahora ya estoy haciendo otra cosa. En cambio, en la otra, implica que todavía la estoy haciendo. Entonces, es importante eso. Para recordar la diferencia, es ideal recordar esas expresiones. Have been doing y had been doing. Recuerden que como el verbo es hacer, es mucho más fácil. Haciendo algo. Y luego de ahí nos ubicamos con el resto de verbos. Pero la diferencia estaría entre decir, have been doing, that means now I continue doing this thing. But had been doing, that means that is a part of the history. Es parte de la historia, o sea, ya lo terminé. So, ya no hay vuelta atrás. And let's see, for example, imagine that you met Ram at 11. Volvemos al ejemplo de Ram. Ram say to you. Había un Ram, ya habíamos dicho que nos había estado esperando 2 horas, ¿verdad? Entonces, miren lo que Ram contesta cuando llegamos. Posiblemente
yo le digo, hey, Ram, sorry, I come too late. Please forgive me, Ram. Y el Ram está bravo, ¿verdad? Y me dice, I am angry. Es enojado, estoy enojado. I have been waiting for 2 hours. Yeah. Te he estado esperando 2 horas. ¿Por qué? Porque a ese momento es en el momento en el que yo llegué. Bien. Entonces, eso es lo que nos dice él. Vaya, la de abajo dice, later you'll tell your friends. Después le dice a tus amigos, le dice a otros amigos, Ram was angry. El Ram estaba enojado. He had been waiting for 2 hours. Él había estado esperándome o esperando 2 horas. Tenemos ahí, claro, miren, en la primera, al usar el on, nos ubica que eso es el present. Por eso está have been waiting. Pero en la segunda implica que eso ya pasó. Quizás ya el Ram se quedó enojado conmigo y todo eso, pero yo ya ando en otra cosa. Ya son horas más adelante o el siguiente día, posiblemente, y a los demás les digo, one was angry. Se han enojado conmigo, y estaba enojado ayer, no sé cómo estará ahora, pero ayer estaba enojado. Had been waiting. Había estado esperando en el pasado. Otra forma de decir eso podría ser, vaya, supóngase que usted llega, ¿sí? Y resulta que a las 11 el Ram se fue, ya no lo esperó más tiempo y se fue. Entonces, después se da cuenta usted, ¿verdad? Hey, Ram had been waiting for me for 2 hours. Después le cuenta el Ram que lo estuvo esperando, pero que él se fue porque no llegó nunca. Ah, y que lo había esperado 2 horas. Entonces, él había, porque fue el pasado, no es en el presente. Entonces, todo esto depende del contexto, ¿verdad? Recuerden que aquí va a influenciarme mucho el contexto para ubicarme si estoy en un pasado perfecto, un pasado perfecto continuo, un presente perfecto o un presente perfecto continuo. Lo que sí es que usted debe ser capaz de distinguir ya cuál es cuál. Y todo el truco está en la forma del verbo have, porque el resto es igual. En esos dos, vean, been waiting es la misma expresión. Lo único que cambia es el have, had. Entonces es lo que debemos de tomar en cuenta. Y desde ya adelantarlo para lo que va a ser el siguiente tema, que lo veríamos hasta el Monday, en donde vamos a hablar del futuro, ¿verdad? Con el futuro perfecto. Que claro, si usted ya le va agarrando el sabor a estos tiempos verbales, pues se dará cuenta que todo lo que va a cambiar es la forma en la cual vamos a usar el have. Entonces, no se les olvide, los tiempos perfectos, como el principal, digamos, de todos ellos, es el uso del auxiliar have. Bien, y luego tenemos un pequeño resumen acá en donde se nos plasma, ¿verdad? Manera de ejemplos cómo utilizarlo. Past perfect continuous tense indicate a past action which started in the past and continued to happen after another action and time in the past. Namely, past perfect continuous tense tell us how long the action had continued. The duration of the action is emphasized more than in this tense. Lo que debemos de tomar en cuenta es que entre pasado perfecto y pasado perfecto continuo, la diferencia es centrarnos en ese periodo de tiempo del pasado. Si lo que yo quiero expresar es que estuve haciendo o estuve esperando, estuve comiendo por tanto tiempo, o estuvo sucediendo algo por tanto tiempo, y mi enfoque es eso, de sacar el tiempo, es mejor usarlo con eso. Tenemos ejemplos básicos. I had been starting. I hadn't been starting. I had been starting. Claro, si le agregamos acá alguna información, ¿verdad? Que involucre el how long, ¿verdad? ¿Qué tiempo tardé en iniciar eso en el pasado? Es mucho mejor. That's better. Bueno, y luego, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos más. Dice, they had been
being friends since childhood. ¿Ok? Vean qué interesante. Yo diría que si no, en estos que no son específicos, que no en ningún momento se nos dice how long, cuánto tiempo duró algo, ¿verdad? Resulta un poquito, digamos, no muy interesante porque también podría decirlo con pasado perfecto, simplemente las cosas, ¿vea? Sin poner el bien, por ejemplo, solo decir they had y luego pondríamos el they had been friends. Simplemente ellos han sido amigos. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que queremos dar es la idea de ellos han estado siendo friends. Pongámoslo en un contexto. ¿Cómo es que tendría esta expresión más peso o más énfasis que la anterior? Bueno, quizás se pelearon. ¿Qué tal si pensamos en dos amigos que yo conozco y yo sé que ellos se conocen desde niños? Eso es el childhood. Desde que son niños se conocen. Y ahorita están peleados, están que ni se hablan. Entonces, ahí tiene más sentido esta oración. They had been friends since childhood. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que ellos habían sido amigos desde tal tiempo. Eh, Han sido amigos desde tal tiempo. ¿Qué implica esto? Implica que ahorita ya no lo son. Ahorita estoy diciendo prácticamente que, bueno, estos habían sido tanto, pero si lo digo con ese énfasis es porque algo pasó. Bien. Luego dice, Thomas had been trying to repair the phone the whole day. Bien podríamos decir que Thomas, pues, ha reparado, ¿verdad? O estuvo reparando eso, pero miren qué interesante, no lo ha reparado todavía, porque si el verbo es trying, eso implica que él ha estado en esa labor, ¿cuánto tiempo? Ahí dice all day, el día entero. Entonces, ¿qué sucede acá? Toma mucha más gracia utilizar este tiempo verbal, el pasado progresivo o el pasado continuo perfecto, en el sentido de que yo quiero hacer énfasis en una actividad que ha durado cierto tiempo. The whole day, el día entero, y todavía decimos, had been trying. Bueno, él ha estado intentando, ¿verdad? Había estado intentando, diríamos. Bueno, había estado intentando repararlo. No hemos dicho si lo reparó o no, pero podría pensar alguien, o sea, no lo arregló, tiró la toalla. Podría ser una posibilidad, podría ser una posibilidad. Quizás no lo pudo arreglar. Lo que estamos haciendo énfasis es en decir que alguien estuvo intentando hacer algo el día entero. Ese es el énfasis, ¿verdad? Es el énfasis. Es como quien dice, bueno, mira que, o sea, no te cobró, pero yo lo vi tratando de hacerlo, ¿verdad? O mira, o alguien podría pensar, mira, no me arregló el teléfono. Hey, no, he had been trying to repair. Mira, yo le vi eso y él estuvo tratando todo el día de hacer y no pudo. Luego tenemos, we had been studying all day, so we tired. Bien, we had been studying. Estuvimos estudiando, dice alguien. Estuvimos estudiando, ¿verdad? Todo el día. Habíamos estado estudiando todo el día y por eso estamos cansados. ¿Qué implica eso? All day. All day. Aunque hay expresiones que podemos dejarlas ir sin poner esos period of time como since y dar el periodo, en este caso es desde que son niños, all day. eh, Cuando ponemos esas expresiones le damos mucho más sabor a ese verbal tense. Tenemos una más y dice, he hadn't been reading a book.
esta es de las que no tienen ese tipo de cosas. No tienen lo que sería una expresión de tiempo que nos ubique en how long. How long in the past. ¿Cuánto fue en el pasado? Simplemente dice he hadn't been. Él no había estado leyendo. Él no había estado leyendo, pero se queda un poco corto, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto fue. I hadn't been cooking any meal when she came to my home. No había estado cocinando ningún platillo, dice, cuando ella vino a mi casa. Nuevamente, no tenemos idea de cuánto fue el period of time. Lo que sí sabemos es que había una invitación de alguien y no había, y la persona que estaba diciendo eso no había preparado nada. Ok, bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá con esta parte. Porfa, trabajenme con estos ejercicios de Past Perfect Continuous Quiz que se encuentran aquí en la page number 12. Algunos me estuvieron mandando los ejercicios anteriores, ¿verdad? Así que si usted no me ha compartido el ejercicio anterior, porfa, trate de hacer el que les dejé anteriormente más este de acá, ¿verdad? Para que puedan ponerse al día con estos exercises. That gonna be all. Eso sería todo por ahora. Have a great weekend y nos vemos el Monday. Recuerden que nos conectamos el Monday. Goodbye. Bye, teacher. Have a nice Bye, weekend. teacher. See Bye, you. teacher. Bye. Goodbye, everybody. Thank you so much.